Bueno, pues os daba la bienvenida a todas y a todos los miembros de la Red Universitaria por Palestina y vamos a iniciar esta conversación entre todos con una idea. ¿Por qué es importante que hagamos este conversatorio? Pues, bueno, por dos razones principales. Las personas que trabajamos en la academia tenemos un poco más de tiempo que otras personas para recoger información, leer artículos. Durante estas semanas de verano hemos estado leyendo mucho, oyendo muchos podcasts, entrevistas, pero nada de esto va a tener su fruto si no lo socializamos, si no intercambiamos, si no conversamos sobre ello, de forma que sea un trabajo no individual de enriquecimiento personal, sino también un trabajo colectivo entre todas y todos. Por otra parte, también desde que nos constituimos como Red Universitaria por Palestina, adquirimos como un doble compromiso, ese compromiso que es ético y que es científico a la vez. Es ético porque nos comprometimos con la causa palestina desde la idea, desde el sentimiento y el conocimiento de que el genocidio que estaba teniendo lugar en Palestina es un punto de inflexión, no solo para el área, sino también para toda la humanidad. Y nos un poco aglutinamos sobre la idea esa de que estamos en un proceso de israelización de Occidente y de palestinización del mundo en general. También es un compromiso científico de trabajar sobre las evidencias que nos puedan ayudar a clarificar y a entender hacia dónde vamos, cuál es el mundo en el que se nos está situando y qué podemos hacer nosotras y nosotros como trabajadores de la academia con ese compromiso ético y científico que decía. Y sin más, las dos líneas sobre las que vamos a conversar. Por un lado, tratar de actualizar, de clarificar cuál es el contexto bélico internacional. Pensando que no estamos ante un conflicto regional, sino que se trata de un conflicto global que tiene sus consecuencias, que va a tener sus consecuencias, de las que en general, sobre todo en nuestro contexto europeo, estamos mirando para otro lado, un poco como la idea del Titanic, ¿no? Se está hundiendo el barco y nosotros estamos alrededor de la orquesta que está sonando, ¿no? Sin querer mirar qué es lo que está pasando. Bueno, pues esta primera línea o esta batería, ¿no?, de intervenciones las vamos a dirigir hacia esa contextualización, hacia esa actualización de este mundo bélico. Y vamos a empezar con esa puesta al día, con los datos, los pocos o muchos datos que tengamos sobre la guerra en Asia Occidental, con hincapié, si queréis, en el caso de Palestina. Y aquí hay que señalar que vamos a hablar de Asia Occidental, es decir, no vamos a hablar de Oriente Medio ni Oriente Próximo, y vamos a asumir un lenguaje que es el lenguaje que se maneja desde allá, ¿no?, desde ese mundo. Bueno, pues empecemos. ¿Qué es lo que pasa con el cierre del estrecho de Hormuz y el de Bab al-Mandab? ¿Qué significa eso? ¿En qué punto nos encontramos? ¿Quién quiere empezar? A ver. Yo me pido muy breve. Adelante. Y todo el rato pensando en clave de lo que has dicho, en clave de esa elaboración del manifiesto que está conectado con la responsabilidad, con la tarea que asumimos emprender ya para septiembre, o otra vez, que es un punto de estrangulamiento de dimensiones desconocidas. O sea, y esas dimensiones desconocidas trascienden mucho más allá del propio territorio en disputa o del propio presunto foco de los acontecimientos. Lo que has dicho de la coyuntura bélica, en el mundo, no sé cómo lo has dicho, eso creo que está teorizado desde hace ya décadas. Hay italianos listos como Dallago, Palida, hay gente que por diversas vías se ha dedicado a desarrollar el concepto de guerra mundo como algo que solo se puede entender a partir del estudio del despliegue del capitalismo, no de los acontecimientos puntualmente sucedidos en cada momento. Y creo que eso nos interpela mucho. Hablar de los estrechos
no es hablar de los estrechos, sino hablar de eso desconocido por venir, pero que se parece bastante a una dana. Es desconocido por venir, pero se sabe que ya está aquí. Por último, en términos del lenguaje de la resistencia que hablabas, del lenguaje propio que hablabas, yo creo que eso es importante practicarlo también a efectos, también a la hora de hablar de la cuestión de los estrechos, que en todo momento cómo abordar cada cosa, no necesariamente resolviéndola en su totalidad, porque no es la cuestión, la cosa de los estrechos, pero sí ponerla en su contexto y hablar de que esto ya se sabía y esto es la precipitación de algo que comienza, esto va a ser circular todo el rato en 2023 y que se lo debemos a lo de 2023 y que a partir de ahí nos llega la urgencia de posicionarse, ¿no? Vale, pero vamos a ir un poquito más allá. Estamos hablando de una guerra que es la guerra mundo, ¿no? Esa guerra que nos afecta a todos, sin embargo, desde los medios de comunicación hay un objetivo y es descentrar o poner el foco en una región únicamente y tratar de que no se conecten, ¿no? Entonces, vamos con quiénes son los agentes o los actores que están implicados. Porque de todo lo que estamos viendo, leyendo, se suele hablar en general de Irán y de Estados Unidos. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero de repente ha desaparecido de la ecuación el Estado sionista. Es decir, se habla de la guerra de Irán, ¿no? Y se habla pues de cómo está cambiando la estructura de seguridad en Asia Occidental, en toda esa zona. Vamos a ver si podemos señalar quiénes son los agentes que están implicados y cuál es el papel que cumplen en esta confrontación. A ver, Guillermo. Bueno, a ver, no sé. Si hablamos de estrangulamiento, yo creo que ante todo hay que hablar del estrangulamiento que se ha autoimpuesto Estados Unidos, que está en un momento de estrangulamiento total. ¿Cuáles son los actores? Recordemos que la guerra de Irán es un encargo de Israel. O sea, que Israel no ha desaparecido de los medios de comunicación, pero está constantemente bombardeando el Líbano. Ha sido uno de los agentes importantes en la guerra contra Irán, porque ha mantenido el bombardeo al Líbano y entonces impidiendo que se cumpliera el memorando de MOU, ¿no? Entonces Israel no ha desaparecido, es uno de los elementos centrales en el desencadenamiento de esta guerra contra Irán y es un elemento central, ¿no? También es central porque todo esto también nace con el genocidio a Palestina, porque los únicos países que realmente afrontaron el genocidio, los únicos en el mundo prácticamente, fueron Irán y Yemen, que recordáis que ya hubo enfrentamientos armados durante 2025. O sea que es algo que comienza cuando Irán también decide proteger al pueblo palestino del genocidio. Entonces Irán, Israel, Palestina son centrales en esta guerra. Obviamente podríamos decir que hay tres frentes. Está el frente Palestina, Líbano, Siria, frente a Israel, Estados Unidos, Unión Europea. Otro de los frentes es el de la OTAN, Rusia, que hemos visto que se ha enlazado porque Ucrania ha bombardeado un barco mercante de Irán en el mar, en el frente norte, y ahora lo que se ha abierto es este nuevo frente donde Irán está luchando contra Israel, Estados Unidos, y aquí Europa es la que parece que se ha mantenido al margen hasta ahora, ¿no? Pero son tres frentes de guerras declaradas en confrontación directa de esa guerra mundial, de esa guerra global, ¿no? Yo creo que una de las preguntas que yo creo que es muy importante, que creo que se ha visto en todo este verano en los podcasts de medios alternativos, y a mí me ha sorprendido mucho, es
¿cuál es la salida de este estrangulamiento que se ha autoinfligido Estados Unidos y que probablemente suponga el fin de su hegemonía, ¿no? Porque no parece que haya ningún tipo de salida a este embrollo económico-militar hegemónico que se ha metido Estados Unidos. Bien, pero hay también muchos analistas que ahora mismo en esta situación de impasse lo que dicen es que más que un embrollo es un callejón sin salida en el que está Estados Unidos y hay una amenaza, por ejemplo, Pepe Escobar plantea de forma muy terrorífica diciendo ahora mismo se está planteando la normalización del uso de armas nucleares. Eso parece ser que es el gran riesgo en los que nos encontramos, donde estos analistas dicen, bueno, es que en el momento en que ya se empieza a hablar de que las armas nucleares causaron menos víctimas que las bombas incendiarias, por ejemplo, sobre Tokio, estamos en una situación en la que en el propio Estados Unidos y las élites ya empiezan a hablar de que, bueno, no sería tan descabellado para doblegar a Irán en esta situación de no tener salida, para doblegarles el lanzar algún tipo de arma nuclear, etcétera. Pero por otro lado hay como Larry Johnson, por ejemplo, que plantea que aunque esto es así, hay gente dentro de la estructura militar de Estados Unidos que, como un tal general Kane, que están, digamos, frenando esa posibilidad porque son conscientes de lo que supondría ese lanzamiento de una bomba nuclear, porque eso abriría las puertas a que Rusia, en ese frente del que hablábamos, también se sintiera súper amenazada, porque ya eso es una posibilidad, y entonces decidiera que va a lanzar también algún tipo de proyectil con carga nuclear para acabar con las amenazas que está teniendo en la frontera o para resolver definitivamente el caso de la guerra contra la OTAN, porque yo insisto, se habla de la guerra de Ucrania, pero realmente es la OTAN la que está un poco interviniendo en ese frente. Bueno, ¿cómo veis vosotros? Porque realmente es muy preocupante todas esas informaciones que nos llegan sobre la posibilidad del uso del arma nuclear. A ver, Guillermo. Bueno, yo tengo bastantes cosas que decir, pero si hay alguien que quiere intervenir, cedo la palabra. Yo una muy breve antes de que intervengas, ya que has dado espacio. Todo eso nos sitúa, bueno, por lo menos en mi cabeza, la manera de despertarme hoy para el conversatorio era en clave de la tarea del contrarrelato que toca combatir aquí. Lo que sabemos es a lo que nos vamos a enfrentar. Una de las hipótesis es que por fin se dé un episodio único en el cual a Irán se le presente como el iniciador de algo. O sea, lo digo en el marco de la hipótesis del uso de armas tácticas, etcétera. Ahora mismo una de las realidades que generan esa hipótesis es la toma de iniciativa de Irán, el paso de Irán al ataque, diríamos, de una puñetera vez. Es decir, bueno, ya vale. Y ese ya vale, aquí sabemos cómo se va a leer, que será el precipitador que legitime cualquier cosa. Y también será la metáfora de cómo funciona la lógica mediática aquí o el discurso político aquí todo el rato. La realidad con la que podemos encontrarnos dentro de 5 minutos aquí es el tener que enfrentarse a un discurso que dice, fíjate tú qué ataque se le ha hecho al mundo libre y aquí todos a una, ¿no? Que es lo que tiene que ver con Guillermo. Ayer creo que en alguno de los canales planteaba lo de la bipolaridad a lo bestia, ¿no? Ese es el marco, perdón que ya me he extendido, ese es el marco frente al cual nuestra posición obviamente tiene que ser no, un no de, déjame decirlo poéticamente como Rodrigo Carmi, de la multiplicidad de mundos, de la multiplicidad de resistencias, de la multiplicidad de noes a esa multipolaridad. Los pueblos de Europa o los pueblos de Occidente ahora se van a enfrentar a eso, al ser subsumidos en un frente, ¿no? A propósito de todo esto.
Bueno, antes de darte la palabra, a ver, para Nacho, que vaya pensando sobre las repercusiones y las consecuencias económicas de esta guerra. Y ahora, bueno, te doy la palabra a ti, Guillermo, si queremos apuntar algo sobre este proceso de normalización del uso de armas nucleares, porque realmente, como dicen algunos analistas, si se ha normalizado el genocidio, si hemos conseguido que se asesine viendo todas esas imágenes y genera esa situación de impotencia o esa aterrorización generalizada que nos paraliza, ¿es posible que también pase eso con el uso de armas nucleares? Guillermo. Vale, pues para ir a responder un poco, porque yo sí que he estado intentando recopilar muchos datos que han salido en los podcasts, o sea que no es que me esté inventando yo nada, sino recojo cosas que se han dicho, ¿vale? Pero para intentar entender bien esa pregunta, creo que antes hay que plantear así muy rapidito lo que no le ha funcionado a Estados Unidos. No le ha funcionado un cambio de régimen participando en Mossad. No le ha funcionado una intervención militar en el terreno ni fuera, ¿no? Ahora estamos viendo cómo el portaaviones Abraham Lincoln vuelve derrotado totalmente. Y ya recordáis cuando cruzó el estrecho de Gibraltar, que iba imponente, ahora sale con el rabo entre las piernas de haber sido humillado militarmente. No les ha funcionado comprar y corromper altos cargos militares de Irán. Por supuesto, no les ha funcionado la diplomacia porque Estados Unidos no acepta los términos de la potencia vencedora que es Irán, ¿no? El pasado lunes acabó los 60 días que estaba en vigente el MOU, ¿no? No les funciona, ni se lo han planteado, declarar la victoria y huir, porque obviamente están en el callejón sin salida del problema económico que se han autoinfligido. No les ha funcionado el bloqueo al bloqueo, porque era una idea ridícula en principio, ¿no? Tú bloqueas, pues yo bloqueo el bloqueo. Pese a haber hecho algún daño parcial a Irán, en realidad hay un montón de problemas de materiales, de diésel, de gas líquido, de fertilizantes, de helio, que están bloqueados y está haciendo un daño a la economía mundial. Y prácticamente lo único que les ha funcionado ha sido no hacer nada. Porque era lo único que... Pero claro, no hacer nada tampoco es una solución eterna, porque tienen todos los problemas económicos. Entonces, con todo eso es cuando, en realidad, el uso de bombas nucleares tácticas se ha llegado a plantear. O sea, no es una fantasía, se ha llegado a plantear por Estados Unidos. Pero la respuesta ha sido que no por ahora, ¿no? Y como decía Ángeles, no es que no sea creíble porque es un horror moral, ¿no? Estados Unidos es capaz, porque ya lo ha hecho. Es el único país del mundo que ha tirado una bomba nuclear contra población y además con la justificación de que fue para salvar vidas, ¿no? Pero en este momento, si Estados Unidos tirara una bomba nuclear, básicamente aceleraría hasta el infinito la pérdida de su hegemonía mundial. No tiene el relato para poder hacerlo, como decía también Dani, necesita construir un relato. Entonces, actualmente eso no está, yo creo, sinceramente, o de lo que se dice, es que no está contemplado actualmente, pero sí que se puede construir lo mismo que estamos viendo actualmente, de que se ha normalizado el genocidio, de que estamos en un silencio que es aterrador frente a un genocidio que está actualmente activo, que se está masacrando en Cisjordania, en Líbano, en Gaza, se están utilizando bombas termobáricas, etcétera, y aquí la gente se ha ido de vacaciones sin ningún tipo de problemas porque el genocidio ha sido normalizado. Entonces se puede activar una normalización, ¿no? Una construcción de relato futuro para usar una bomba nuclear si fuera para salvar vidas, ¿no? Como en el caso de Hiroshima y Nagasaki. Esa es la vía, pero actualmente no es la vía. Ya lo han puesto y ya con esto voy a cortar. Pero están saliendo otra vez a la idea de bloqueo económico. El próximo lunes se va a explicar en detalle en qué consisten estas medidas que nunca en la historia se han puesto, pero yo creo que es una medida también que no va a funcionar, porque Irán es muy grande, tiene un terreno muy grande, tiene
varias costas, está en contacto económico con China, con Pakistán, etcétera, etcétera, y ese bloqueo no funciona como en Cuba. Entonces, es una medida que realmente tampoco va a parar y va a poder parar la victoria de Irán. Bueno, ya veremos también qué papel cumplen ahí, que no estamos hablando del resto de esos actores, ¿no?, que están influyendo. Si la guerra fue impulsada o precipitada, vamos a decirlo así, por el ente sionista, el ente sionista sigue en guerra, aunque se oculte en los medios mainstream, pero qué posibilidades hay de que se contenga esa expansión mesiánica sionista que no parece. Es decir, ahora va a haber también elecciones en Israel, en el ente sionista, también va a haber elecciones promovidas por Mahmoud Abbas, por la autoridad palestina, en Palestina. Pero vamos a dejar porque eso hace un poco más complejo ese análisis. Sí me gustaría, Nacho, si nos puedes dar alguna pista sobre el tema económico, ¿no? ¿Qué es lo que está significando? ¿Por qué no estamos notando esos efectos de esta guerra, de esta crisis, que es una crisis estructural, aunque el capitalismo ya sabemos que tiene crisis cíclicas, pero ha llegado un momento en el que una de esas crisis cíclicas, la única salida tiene que ver con acelerar o incrementar la maquinaria destructiva, ¿no?, de la guerra. Entonces la pregunta es, ¿por qué no estamos notando todavía esos efectos que nos anuncian que van a ser terribles o que están siendo terribles para la economía global por el control de esas vías de comunicación por las donde atraviesa no solo el petróleo, sino también toda una serie de recursos médicos, de fertilizantes para la agricultura? Es decir, que nos centramos, o casi todos los medios se centran en el caso del petróleo, pero desde el punto de vista de los datos del comercio internacional y la interconexión, nos damos cuenta, o pienso, ¿no?, que hay muchos más elementos, ¿no?, mucho más mercancías que pueden distorsionar y quebrar, ¿no?, la economía a nivel mundial. No, a ver, lo curioso es que la parte económica en realidad me interesa menos, aunque sé que son los factores que normalmente explican que se hagan determinados movimientos, ¿no?, y se ataquen unos países o se controlen unos determinados territorios. Yo creo que eso, como ha estado siempre, o sea, como es algo estructural y que venimos de unos años y no décadas en que han pasado cosas sistemáticamente, o sea, ha habido cuestiones en otros estrechos, ya desde la guerra Rusia-Ucrania, pues digamos que estas cosas de movimientos, de subidas de precios de petróleo, de gas, han estado. Yo creo que estamos en una cadena de eventos de este tipo, ¿no?, de interrupción de suministro, es decir, que lo del estrecho de Hormuz que ha logrado parar, no, Irán es una clave, pero se venían de otros procesos anteriores. Entonces yo daría un pasito un poco más atrás, que es el al inicio del contexto global, que claro, realmente Ucrania creo que sí que está intentando, pues eso, que con esos ataques se globalice, se centralice todo como un único conflicto. Yo creo que más o menos se ha dicho, pero sería la forma de verbalizarlo, ¿no? O sea, que les interesa que se hable al final de que es OTAN frente a Rusia o Rusia a Irán, y de hecho eso que decía Dani de vendrá la justificación, yo creo que ya vino. O sea, que cuando Ucrania atacó ese barco, ya se decía, no, esto era porque Rusia, o sea, porque Irán había suministrado a Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, y de hecho, bueno, toda la prensa así más mainstream, cuando Irán decía, oye, que si nos atacáis nos tendremos que defender, lo ponían en términos de ataque, ¿no? Entonces, yo creo que esas paradojas de que económicamente a veces no se ven los efectos, pues ocurrió también en ese contexto. Es decir, que cuando intentaban cerrar determinados gasoductos a Rusia, resulta que al final acaban vendiendo por otros terceros puentes, y así le acababa iniciando una de acción. Así que se ha, pero como de otros momentos de Se nos corta un poquito tu voz, se nos craquela. Vale. Y sí, pues, a ver si puedes. Bueno. Bueno.
Sí. Vale, pues lo dejamos aquí, que se hace interferencias, a ver si luego podemos recuperar esa intervención. Una de las cosas que está casi todo el mundo poniendo sobre la mesa es que efectivamente Estados Unidos ha perdido la guerra. Eso significa o eso plantea la pérdida de hegemonía, algo de lo que ya antes incluso de la guerra contra Irán ya se planteaba, la caída de la hegemonía estadounidense. Es decir, Estados Unidos es un imperio en declive, pero además de ese declive, está arrastrando también no solo el que haya una potencia hegemónica que cae, sino que junto con esa potencia hegemónica está desbaratándose la arquitectura de seguridad del mundo, el sistema financiero internacional, también lo que son las relaciones internacionales, porque no olvidemos que el paso que ha dado Estados Unidos es cuando se pierde poder, se recurre a la violencia, y en este caso la violencia extrema. Pero cuando ya la violencia extrema no funciona, pues la salida está llena de incertidumbres y va a depender mucho de cuáles son la correlación de fuerzas en las que nos encontremos. Entonces, estamos en un mundo en transición, muy incierto, muy inestable, que afecta a todos los planos y a todos los niveles del mundo que hemos conocido. En lo que es el derecho internacional, en lo que son las relaciones internacionales, en lo que es la estructura económica, en lo que es la estructura defensiva. Pero me gustaría que también habláramos un poco en términos de valores y de civilización, que es algo que no se suele abordar en ninguno de los podcasts. Es decir, no solo estamos ante la caída de Estados Unidos, sino probablemente estamos ante la caída de la civilización occidental, porque de lo que estamos hablando es de cómo el colonialismo está llegando a su fin, el colonialismo clásico en modelo imperialista, pero hasta qué punto también podemos hablar de esos valores occidentales que ya no legitiman las actuaciones de cara a la población de los territorios y cómo afloran de repente digo para Occidente, para nosotros, una serie de principios o de valores o vinculados a la religión, y en este caso al Islam, que eran totalmente rechazados, demonizados por Occidente. Y aquí, bueno, se lo voy a dirigir la pelota a Joana, que seguro que ha pensado más sobre esto, porque, por ejemplo, en los últimos acontecimientos, el intento de salida de Estados Unidos de esta crisis pasa por utilizar, por ejemplo, algo que les ha funcionado en muchos países, que es el chantaje y la extorsión. Ellos están acostumbrados a decir, si no puedo asesinar a los líderes, hacen cuentas, hacen números y dicen, bueno, pues voy a comprarles, les ofrezco no sé cuántos millones y voy a corromperles. Es una de las vías en las que estas guerras híbridas, ¿no?, funcionan, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Están los atentados de falsa bandera, están los paramilitares, están el sitio, los bloqueos económicos, está la guerra abierta, pero también hay una vía que es la de la compra, la extorsión. Bueno, eso tampoco les está funcionando en el caso de Irán. Hace poco, a través de Pakistán, que es uno de los mediadores que han actuado en las negociaciones del memorándum de entendimiento, abrieron un canal de comunicación y plantearon la posibilidad de comprar a los líderes iraníes, ¿no? Y entonces ahí aparece toda esa forma de entender el mundo de los persas, pero que no es exclusiva de los persas, sino que tiene que ver con ese mundo amplio del Islam, en donde la dignidad no está en venta, y eso pone sobre la mesa también ese tema, el tema de estamos ante una civilización que va a tomar el liderazgo, o estamos ante la caída de Occidente, en donde todos esos valores ilustrados que ya hacían aguas
pero ahora mismo hay alguien que los pone sobre la mesa y dice, bueno, esto es una pura fachada, ¿no?, para el desarrollo del capitalismo. Bueno, la pregunta, para no enrollarme más, Joana, tú que trabajas sobre el Islam y sobre, primero, ¿cómo ha sido posible que las distintas corrientes del Islam, chiíes, sunís, acaben en la misma trinchera, formando parte de ese eje de la resistencia? Y, en segundo lugar, ¿qué papel cumple esos valores, ¿no?, del Islam y de una civilización distinta en esta confrontación, en esta guerra? Gracias, Ángeles. Pues no sé si lo puedo... Daré algunas ideas de lo que estoy pensando yo, porque una respuesta así no es tan fácil, ¿no? Yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta, ya le hemos hablado en alguna otra ocasión, hay una enorme islamofobia en todas partes del mundo. Esa va directamente dirigida a la agencia política, contra la agencia política de poblaciones musulmanas que pueden ser súper diversas y para nada estar de acuerdo, ¿no? Porque son musulmanes como muchas otras cosas a la vez. Pero este aumento de la islamofobia en las últimas décadas, porque ha existido desde hace siglos, va directamente dirigida a ese potencial que puede haber, ¿no? No es fácil tampoco definir lo que es religión, pero estos valores que pueden sentir poblaciones que van más allá que, digamos, esta vida en esta tierra, en este planeta, ¿no?, sino la vida eterna, la afterlife, la más allá, claro, da una fuerza tremenda, ¿no? Y eso es, si ves también quiénes financian las redes de islamofobia o los voces islamófobos o quienes financian los distintos voces en cada país europeo, pero también en la India, también en China, también en otros lugares, se puede seguir. Hay de hecho un estudio, Follow the Money, sobre esto, ¿no? Es decir, sí que va claramente dirigida en contra de unas posibilidades de agencia política de poblaciones musulmanas. Eso por un lado, por el potencial que puede tener, ¿no? Luego, más respondiendo a tu pregunta en concreta, en el núcleo de distintos grupos religiosos, ¿no?, islámicos, está realmente también la justicia social. Entonces, independientemente que puede ser chií por haber nacido en un sitio, o suní, o digamos, cristiano o judío, realmente, ¿no?, los valores de la justicia social que están ahí, pues pueden unir también en este caso, ¿no? Si hay una parte de la población, realmente casi da igual que religión o no religión, que se siente movida por esta justicia social en lo que ve y lo que está pasando. Entonces también eso creo que hay que verlo más dinámico también, intereses políticos más que solo religiosos, porque también es muy difícil, ¿no?, separarlos. Y de hecho, eso es lo que yo personalmente estoy más analizando también. Son nuevos y tiene mucho que ver, por ejemplo, con este libro también, After Nations. No sé si lo conocéis, es muy reciente, de Rana Dasgupta. Que el Estado-Nación y esa construcción de los Estados-Naciones ¿no?, han hecho sentirnos pertenecer a un proyecto político que es el Estado-Nación. Y hay distintas iniciativas también entre poblaciones musulmanas en muchos lugares diferentes del planeta, ¿vale? Aunque muchas iniciativas surgen a lo mejor de personas que ya tienen una situación económica mejor y que tienen unos estudios muy desarrollados, sí que es gente también que puede proceder de la India, de Pakistán, de Malasia, de Kuala Lumpur, de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Y que se juntan en pensar más en la comunidad, aunque tampoco está bien definido lo que es eso, ¿no?, para buscar otros proyectos de pertenencia que van más allá del Estado-Nación, que claramente no va a solucionar la situación mundial que estamos viviendo. Entonces, en esas búsquedas de otros proyectos de pertenencia,
que además es curioso porque esto obviamente no es solo entre, claro, mi interés personalmente por el tema profesional va también desde los estudios islámicos, pero esto lo puedes encontrar también entre filósofos posthumanistas feministas. Es decir, que realmente hay búsquedas de alternativas, de proyectos de futuro, alternativas, lo que hay, y que realmente la base toca mucho, tiene mucho que ver, y aunque unos lo definen, ¿no? Desde su, por ejemplo, creencias como los proyectos que se llama, por ejemplo, humáticos, ¿no? Que surgen en Estados Unidos, pero es más global, cada día más, y que son proyectos recientes de buscar cómo poder establecer, ellos lo buscan por el término de califato, ¿vale? Para nada tiene que ver con el Daesh ni con ISIS, ni todo este rollo, más bien todo lo contrario, pero hay diferentes proyectos. Entonces, lo que les une sin duda también es la línea roja de Gaza, de Palestina, ¿no? Es decir, ahí claramente hay una unión y yo creo que también hay una unión entre muchísimas partes de la humanidad, ¿no? Que no solo, que ahí posiblemente tenemos un ámbito que toca y que tiene que ver con esa justicia social. Entonces, para ser más breve, no hay que seguir pensando en estos grupos diferentes como nos han enseñado que son tan diferentes, porque muchas veces, ¿no?, los objetivos políticos o las necesidades de una justicia social son muchísimo más importantes que algunos a lo mejor leyes, teorías, ¿no? o culturas diferentes. Y eso se ve también con el tema de Irán, aunque nos lo quieren vender como, ¿no?, algo con Hezbollah, pero se ve, por ejemplo, Hamas y Irán, ¿no? Hezbollah, es decir, ¿qué es lo que les une en vez de separarles? Pero son procesos muy dinámicos, está cambiando continuamente y se están buscando vías por ser diferentes, pero tener los mismos objetivos también, ¿no? No sé si así te he respondido algo. Sí, claro que sí. Me has hecho recordar también un libro que estoy revisando de nuevo, que es este del judío no sionista, no sé si lo veis, que son toda una serie de ensayos de Isaac Deutscher, que en los años 50 ya planteaba que el proyecto sionista era un proyecto nacionalista cuando estaba ya en crisis los proyectos de Estado-nación, incluso en Europa. Cosa que es muy interesante porque conecta con esta idea de que nos estamos planteando, bueno, la guerra en general suele funcionar, esta forma de expansión capitalista que en estos momentos, en esta coyuntura histórica, se nutre del exterminio, de las matanzas, porque es la más económicamente más rentable, dado que ya hay una población muy superflua. Entonces, esta maquinaria capitalista colonial solo puede subsistir sobre la posibilidad de matar, ¿no? Es la lógica de la muerte. Pero, al mismo tiempo, esta lógica bélica sigue anclada en esa idea de que son los estados nacionales los que tienen esa potencia como para definir, ¿no?, y darle salidas al capitalismo caníbal, ¿no?, en el que estamos. Sin embargo, lo que estamos viendo en este momento, en esta coyuntura, por eso hablamos de una crisis estructural global, lo que estamos viendo es que ya esa idea, ¿no?, de que son los estados-nación y esa correlación de fuerzas como que también se ha quebrado, ¿no? Porque tenemos un estado-nación que es Irán, pero una concepción del mundo y del futuro que va más allá y que tiene que ver con eso que ellos llaman el eje de la resistencia, en donde, curiosamente, no solo incluyen a Yemen, a la resistencia iraquí o en el Líbano a Hezbollah, sino que ellos incluso hablan también de Cuba, por ejemplo, y hablan también de todos estos países latinoamericanos que los incluyen también ahí, con esa idea que supera o que trasciende el Estado-nación hacia una concepción que es una concepción internacionalista, no una concepción nacionalista, sino internacionalista en un sentido, ¿no?, de unidad de los pueblos en lucha, lo que algunos analistas llaman ese sur global, ¿no?, que empieza a despertar, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tenemos también una vía de análisis muy importante en donde hay que pensar que el futuro, el que sea, va a estar marcado ya también por una quiebra de esa concepción del Estado nacional
como garante de la seguridad, de la protección, de las políticas sociales, y que va a haber unos estados nacionales mucho más centrados en el control social, en las medidas securitarias, para que no haya esa conexión entre los pueblos y esa posibilidad de un internacionalismo que construya otro mundo. Bueno, no sé si estoy ampliando demasiado, pero bueno, me parece que también tenemos que pensar en esa idea de que si estamos pensando en un futuro posible, vamos a tener que pensar también en qué estructuras políticas ya han dejado de servir para la construcción de ese futuro, ¿no? Y cómo se construye esa unidad, que también ahí los iraníes y ese eje de la resistencia nos están planteando, ¿no? Y también vuelvo otra vez al tema de Palestina. Los palestinos están reivindicando, por supuesto, un Estado-nación, pero desde una visión que no es la clásica, la tradicional, porque de hecho hay palestinos en los campos de refugiados en Siria, en Jordania, en el Líbano, por supuesto, pero está la diáspora palestina, donde se sienten palestinos y apuestan por una forma de Estado que probablemente sea diferente a la que conocemos. Y bueno, veo que Dani tiene levantada la mano, así que vamos a darle pasada la palabra y os pediría que pensáramos un poco también en la otra parte, en América Latina. ¿Qué papel juega América Latina que nos permite tener esa visión global? Adelante, Dani. Vale, pues antes de eso, es a propósito de partes, o sea, de cosas que hablaba Joana, y ahora lo último tuyo he tenido que moverme, no sé si estaré repitiendo algo, pero en clave manifiesto, en clave de posición política y de discurso nuestro. Palestina también es paradigma de eso, de una especie de cocción lenta que ahora en mi cabeza por lo menos, a mí me parece que aflora, que tiene que ver con la cuestión de la desnacionalización de los pueblos, la desestatalización de los estados, que la perla de esa anécdota es la puñetera abuela milenaria palestina que llega un político ahí a dar una charla a la comunidad, no sé qué, al centro social del campo, y le dice, no, mañana, así de broma, mañana vendrá un autobús aquí, os recogerá y os llevará de vuelta a vuestra aldea y al retorno. Y la abuela le responde, pero el campo no cabe en el autobús. Eso significa, aquí hemos construido durante 80 años un modelo político. Aquí hemos estado haciendo política 80 años. Y es a lo que me refería cuando todo afloraba. Tú estabas haciendo esa cita que me la mencionaste, recuerdo, hace unos días, y yo me estaba acordando de Kafka y la gitanización del devenir gitano, el devenir judío, del discurso de la pátrida, incluso del mentecato de Reyes Mate, que el último libro que tiene es, en su mayor parte, si no sabes quién es Reyes Mate, es un ahondar en eso, o sea, Tierra de Babel se llama, ¿sabes? Entonces, es como que todo eso también, Palestina es paradigma, y todo eso también tiene una lectura y un aprendizaje aquí, a la hora de decir, es el momento de, entre otras cosas, se le puede llamar de muchas maneras, hacer política. Es el momento de hacer política, en ese puro sentido. También los discursos, o sea, esos son bases muy contundentes, pero muy, muy profundas también. Todo el trabajo de David Graeber y Wengrow tiene que ver con eso, de decir, aquí estamos, que pues como que todo eso aflora, y en términos locales, en términos de nuestra área, me parece que es súper importante. Dar un paso adelante, a ver, no hacerlo sonar a chino, pero es una cuestión muy, muy importante, muy mundana, que deviene fruto de ese milagro que consiste en que de repente Europa no habla de valores. De un día para otro ya no hablamos de valores. Como toda esa mitología que diría Rodrigo, ya se ha ido a mierda. Porque, uy, qué sorpresa, no, es que tengo la capacidad de hablar de valores y al día siguiente cambiar la herramienta de mierda por una bomba atómica, porque esto se llama colonialismo occidental. Claro. Mira, estamos descubriendo una cosa
Está claro, Dani, pero sobre todo la idea es que ya no es reversible. Yo creo que eso es lo que podemos poner sobre la mesa. Es decir, toda esta caída, ¿no?, imperial en todos los terrenos ya no se va a volver a un punto previo. Y realmente por eso nosotros hablamos del genocidio palestino, es decir, hay un antes y un después. Y no es que el genocidio empezara el 7 de octubre. Porque tenemos claro que no empezó ahí, el genocidio palestino es de mucho antes, incluso ahora que se ha estrenado esa película, bueno, hace ya un año, de Palestina 36, podemos ver que fue precisamente que el proyecto colonial en Palestina es un proyecto europeo y que además los primeros que bombardean a los palestinos en el 36 son los británicos, es decir, que hay, digamos, una lógica anglo-sionista, ¿no?, que primero trata, ¿no?, de seguir esa línea de apropiación de recursos y en todos los sentidos, que es la lógica colonial, ¿no? Pero la idea es que ahora mismo estamos en un punto en el que se ha desbaratado toda la cobertura, toda esa pátina, ¿no?, de derechos que se ha venido abajo y que probablemente ya no sea recuperable, por más que se insista. Pero a mí me gustaría, antes de pasar ya a los momentos de cierre, ¿no?, de este conversatorio, hablar de esa otra parte para dar esa visión global, es decir, ¿qué conecta a América Latina con lo que está ocurriendo en Asia Occidental? ¿Cuál es la conexión que existe? Porque últimamente estamos viendo, aparte de los terremotos que no solo se están moviendo las placas tectónicas, no físicas, sino que se están moviendo las placas tectónicas políticas en todos los sentidos, están reventando todas las costuras. Entonces estamos viendo como una estrategia clásica, que es la manipulación de las elecciones, el alimentar a los candidatos afines a Estados Unidos, pero ya todo eso también es mucho más descarado, eso es ahora... pensemos en las elecciones próximas en Brasil, ¿no? ¿Qué papel van a tener, ¿no?, ahí esas próximas elecciones? Así que yo os diría, ¿qué podemos decir sobre el papel que tiene esa zona, ¿no?, de la geografía, cómo está conectada con lo que está pasando? A ver, ¿quién se anima? Ignacio. Bueno, yo digo lo más básico y luego ya profundizáis si queréis, ¿no? Antes se me ha olvidado cuando contabais también lo de los efectos, que obviamente hay alianzas y se unen los dos lados, ¿no?, de Asia Occidental y Latinoamérica, tanto del Imperio y OTAN, etcétera, como de resistencia, ¿no? Entonces, que de la primera parte, claro, o sea, que todo lo del secuestro de Nicolás Maduro, etcétera, de asegurarse petróleo de Venezuela, tal, pues estaba muy relacionado con luego evitar otras consecuencias. También no lo he dicho súper obvio de los efectos de gasto militar a nivel Europa tal, pero que por el otro lado, claro, nombrabas tú del capitalismo caníbal o capitalismo de muerte, pues que obviamente eso genera múltiples beneficios y eso hace que efectivamente no sean solo Estados-nación los que lideren, sino que haya otros lobbies e intereses por ahí. De hecho, claro, ¿qué más les suene? Pues hombre, si seguimos, ¿no? Nancy Fraser y el capitalismo caníbal, pues que al final son esas poblaciones a las que explotar, esquilmar o desechar, etcétera, ¿no? Y ya, yendo un poco más a lo del por qué en Latinoamérica al final se acaban uniendo, claro, yo creo que en realidad en esos ejes de resistencia pues sí que se reconocen, ¿no? O sea que es que realmente cuando estás viendo que ¿no?, se están remojando las barbas del vecino, tal, pues estás viendo que va de un lado a veces para desviar también la atención mediática, ¿no? Porque al principio decías, ¿no?, que supone lo de Irán, pues para empezar, una cosa que supuso en lo que nosotros estamos más pendientes de Palestina fue desviar un poquito la atención, ¿no? Que con el supuesto alto el fuego tal, parece que ya todo se dejó de aparecer y cuando renacía, pues esto lo ha terminado de desviar mientras se sigue asignando y se sigue produciendo el genocidio, ¿no? Y creo que solo había una idea más que tenía así de lo de los valores que me había quedado un poco antes también, que al final yo creo que sí que, bueno, tú Ángeles lo explicarás mejor y siempre yo creo que estás más en eso, ¿no? Del tema del mundo multipolar, que se sigue hablando, yo no sé cuándo vendrá, pero que desde luego
ante esa quitada de máscara de la caída de valores o de los falsos valores occidentales que se preconizaban, de las asimetrías, de los dobles raseros, pues yo creo que sí que se tiene que estar tejiendo esa otra red, como siempre se ha hecho de alguna forma, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo creo que esto que decía Farid Kahan, ¿no? Bueno, pues, de que al final la bancarrota moral de Occidente, pues yo creo que sí que se está produciendo, o sea, con la propia crítica desde el propio Occidente, algunos países que están diciendo, bueno, es que si se sigue así con estos dobles raseros, es normal que vaya a haber otras alianzas fuertes que traten de destruir al imperio, pero vamos, que esto ha venido siendo así muchas décadas, creo. Claro que sí. La verdad es que creo que nosotros tenemos que ver qué es lo diferente, ¿no? O sea, cuál es, qué se diferencia de épocas anteriores, ¿no? Porque si no, al final también ese discurso de, bueno, siempre ha sido así, ¿no? O sea, siempre el imperio, siempre la violencia y, o sea, que nosotros tenemos esa función también de decir, bueno, pero qué cosas son diferentes y también encontrar en esas diferencias las potencialidades, como diría Hugo Zemelman, un antiguo profesor mexicano, ¿no? Con el que yo estudié en un seminario, que él siempre decía, hay que encontrar las potencialidades de algo distinto, si no, estamos perdidos, ¿no? Y yo creo que también un poco en nuestro mundo tenemos que lanzar un poco esa lanza, valga la redundancia, a favor también de las resistencias, porque normalmente desde la militancia, desde las movilizaciones, curiosamente, nos dedicamos a denunciar a la opresión, la violencia, a los colonizadores, al imperialismo, pero nos cuesta mucho trabajo ponernos del lado de cómo vamos a trabajar junto con las resistencias para acabar con eso. Que también yo creo que para otro podcast, no para este, pero deberíamos de pensar, es decir, cómo nos colocamos en el lado de unir nuestras fuerzas a la derrota, ¿no? del imperialismo, no simplemente a denunciarlo. Y bueno, sin más, os voy a dar esta ronda a Joan, a Joana y a Guillermo y vamos a pasar a un medio cierre, si os parece, hablando un poco de qué perspectivas vamos a ver sobre todo en nuestro entorno, ¿no? En este país, que es lo que va a pasar en España en otoño, cómo se va a desenvolver, ¿no? Las movilizaciones sociales, cómo se van a controlar, cómo se van a dirigir, hacia dónde, qué es lo que pensáis vosotros sobre eso. Y, Joan. Nada, yo muy brevemente quería un poco enlazar con lo que hemos estado hablando últimamente. Iba a hablar un poco sobre lo que habéis dicho de cómo vincular la posición de Asia Occidental y América Latina, pero recogiendo un poco la idea última que has cogido de que hay que aprender a tejer el eje de la resistencia ahora en este contexto, que me parece muy acertada, para no solo criticar las agresiones imperialistas que estamos viendo, sino cómo hacerles frente, ¿no? Y desde las universidades. Y has dicho también que es importante ver qué hay de nuevo en esta nueva situación global, pero también, como ha dicho Ignacio, se repite un poco el esquema y también es importante aprender de épocas del pasado, porque yo estoy viendo como, bueno, no estoy viendo yo, pero se aprecia como una tendencia otra vez a la misma situación de los periodos de entreguerra, ¿no? Agresiones imperialistas, crece un poco los movimientos fascistas alrededor de todo el mundo, se normaliza un poco el tema del racismo y ahora mismo en España, por ejemplo, estamos viendo cómo están habiendo ya los partidos de ultraderecha se están organizando más, hay cacerías hacia inmigrantes, ¿no? Como que estamos normalizando un poco otra vez toda esa situación y eso me recuerda bastante al periodo de entreguerras. Y volviendo un poco a lo que decíamos de Asia y América Latina, es importante también tejer esa resistencia al final porque son las cadenas, son los eslabones más débiles del imperialismo, ¿no? Acerca de Estados Unidos, entonces van a recibir estos ataques y vemos cómo, con lo que se ha comentado antes, ¿no? De la estrategia de Estados Unidos que no le ha funcionado en Irán, del chantaje y la compra, en América Latina sí que le funciona, al final tiene su patio trasero y los tiene amenazados y puede tener esta esfera de influencia a través de la doctrina Monroe que se dice ahora, pero en Irán y en Asia Occidental esta capacidad no la tiene, ¿no? Y cuando no puede hacer esto, pues
tiene que recurrir ya al brutalismo, a la guerra, y vemos como en este caso no les ha funcionado. Y al final como que el bloque imperialista es muy ladrador y eso, pero a la hora de verdad un poco mordedor. Muchas gracias, Joan. Joana. Sí, en relación con lo que comentaste, con las elecciones en Brasil y el mensaje que creo que mandaste tú ayer, el enlace a la ex CEO Safra Catz de Oracle, ¿no? De cómo, sin ninguna vergüenza, ¿no? Se está fardando del uso de la tecnología de Oracle en esa iniciativa, como ella lo llama, ¿no? Lo que está pasando ahora, brutal. Pero quería destacar allí el papel de la tecnología y, por ejemplo, también viendo que en Estados Unidos, entre los nuevos candidatos demócratas, ¿no? Hay elecciones ahora en diferentes estados para, ¿no? El candidato demócrata, y como se ha visto que, por ejemplo, en el estado de Michigan, donde Haley Stevens recibió 50 millones, al menos 30 millones de AIPAC, ¿no? Y 20 millones más, digamos, de otros financiadores a favor de Israel. Ella es una candidata demócrata súper pro Israel, pero ganó el que no tenía esa financiación brutal, ¿no? Y ganó Abdul El Sayed. Es decir, yo creo que tenemos que prestar atención también al hecho que ya se ve que no se puede convencer a la gente con campañas de financiación. Va a significar un aumento, si cabe aún más, de este tipo de tecnologías para influir y luego establecer y luego vigilar, controlar poblaciones. Entonces también, por ejemplo, las elecciones de Brasil y de otros lugares, ¿no? Como se está viendo quienes ganan y que se está viendo que hasta en Escocia se ha podido influir en las elecciones mediante tecnología, que ojalá que allí también podemos pensar en potencialidades, ¿no? De la tecnología, porque eso va a ser, yo creo que clave. Entonces, a lo mejor también desde las universidades, ¿no? Donde hay mucho conocimiento sobre tecnologías, sí se puede pensar más ahí, encontrar potencialidades en esa, no sé si herramienta es la palabra, pero eso quería decir. Gracias, Joana. Guillermo. Vale, sí. Respecto a América Latina, yo creo que también explica la pérdida de hegemonía de Estados Unidos que se esté centrando en América Latina. Porque por su propia supervivencia de su sistema no va, como ha dicho antes Joan, no va a renunciar a su patio trasero, es imposible, ¿no? Y además le deja la vía multipolar. Si no tiene control de América Latina, Estados Unidos no puede ser una potencia ni siquiera en un mundo multipolar, ¿no? Con lo cual lo explica también su propia hegemonía, ¿no? El control de los recursos puede, a lo mejor, ya no le queda otra más que aceptar que los recursos de Asia Occidental no los va a controlar. Todas las bases que tiene alrededor del Golfo Pérsico han sido, bueno, todas o muchas han sido destruidas. Y los recursos que pasan por ahí, pues no los va a poder controlar. Pero no puede dejar no controlar todos los recursos que tiene en América Latina, ¿no? Y además ahí se mezcla una cosa muy importante que es la propia sionización de América Latina. Porque es donde creo que se está viendo más claramente, probablemente haya más lugares, pero aquí se está viendo muy claramente cómo, probablemente con Argentina a la cabeza, pero con Chile, con Colombia ahora, incluso con Venezuela, ¿no? Hay una sionización total porque a Israel también le interesa tener algún lugar también, no sé cómo decirlo, si como de vaca probablemente no sea eso, pero en la pérdida de Asia Occidental, donde dominan, pues América Latina parece que está sionizándose mucho, ¿no? Pero además también les interesa para confrontar a la resistencia, y esto nos va enlaza con una cosa que ha dicho muy importante Dani, de politizar todo y de cuál es nuestro papel en la politización, ¿no? Pero hemos visto que América Latina tiene focos de resistencia como Bolivia, ¿no? Pero ahí tienen un poco también de cómo doblegar a la propia resistencia, cómo aplicar estas nuevas tecnologías tanto en recursos como centros de datos,
como en la coacción, ¿no? En el marco securitario y en la aplicación de la inteligencia artificial para dominar elecciones, etcétera, etcétera, como sus nuevas armas. También una cosa que diría, como contestando a Joana, es que lo de Oracle a mí me parece un poco, no sé, un farol, porque tú dices que has creado una tecnología, pero no hablas de cuál. Bueno, no sé. Lo que es verdad es que Irán también nos demuestra que la tecnología vencedora no es la de Estados Unidos, es la de China. Con lo cual, ahí también está perdiendo la batalla la hegemonía de Estados Unidos. Es la tecnología china la que gana, ¿no? Y para acabar y ya centrar en esto, yo quizá, en lugar de esos dos mundos que tú has marcado, Ángeles, donde está la hegemonía de Estados Unidos en decadencia sin vuelta atrás, está nuestra responsabilidad, que es ese sistema internacionalista de los pueblos, pero yo creo que hay una tercera que no sé si probablemente sea una mezcla y es lo que estabais comentando antes del Estado-Nación que se reconfigura, pero la alianza de Irán es sobre todo con China y con Rusia. Y son potencias donde no sé si juegan del todo al internacionalismo. O sea, que ahí están los BRICS, ¿no? Quiero decir. Y los BRICS es un sistema complejo, multipolar, donde los pueblos tendremos que luchar también, probablemente, creo yo. Y quizá eso a lo mejor nos sirve para enlazar cómo ahora llegar a Europa y a las movilizaciones y la política que hay que lanzar desde los pueblos, ¿no? Bien, bueno, yo creo que eso va a ser campo para otro debate, ¿no? Para otra discusión, porque es muy amplio. Yo creo que para cerrar este conversatorio, quizá podríamos hacer una pequeña incursión en qué nos parece que va a ocurrir en este país en otoño. Desde el punto de vista de las políticas seguritarias, de nuestra implicación en la guerra, en lo que está ocurriendo. Quizás debemos de partir de lo que ha pasado este verano, ¿no? O sea, lo que estamos hablando es toda esta movimientos tectónicos, ¿no? En Asia Occidental, en América Latina, y sin embargo, ¿qué es lo que hemos visto estamos viendo en estas semanas, ¿no? Pues empezamos con el tema del Mundial, donde no había otra cosa en el mundo, en este país, que hablar del Mundial y de todo lo que estaba pasando. Después fueron los incendios, que todavía sigue. Luego ha sido el eclipse, que de repente se convierte en un fenómeno que decimos, bueno, es que no ha pasado nada en el mundo, no está pasando nada, pero el eclipse lo eclipsó absolutamente todo, valga el juego de palabras, ¿no? Y ahora está la inmigración. La inmigración que se ha convertido, ya tiene un tópico que es la invasión, o sea, ya todo el mundo habla de invasión y de cómo resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en otoño? Porque nadie está hablando de la crisis económica, de lo que supone todo esto que está ocurriendo en Asia Occidental, de esta quiebra financiera y de comercio internacional, de todos estos movimientos. Y en este país se están dando las noticias como se da la noticia del tiempo. Llueve, no llueve, atacan los sionistas o no atacan los sionistas, pero como si no tuviera la más mínima importancia, ¿no? Y bueno, últimamente hasta le dan poca importancia a los terremotos, ¿no? Anoche tuvimos el terremoto en Perú y de repente ves el noticiero y dices, sí, ha ocurrido un terremoto en una zona poco poblada. Y tú dices, ¿cómo? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando, no? Entonces, la pregunta es un poco de cierre, que no la vamos a cerrar, es simplemente ¿cómo imagináis que va a discurrir en este país este septiembre, octubre, desde el punto de vista de las movilizaciones, pero también desde el punto de vista de cómo los medios de comunicación y el Estado, ¿no? Va a reaccionar, o los partidos políticos, vamos a llamarlo así, van a reaccionar respecto a lo que parece que va a ser un hecho y es el aumento de la inflación, el aumento de la crisis o empezar a notar, porque se va a empezar a notar,
toda esa crisis en los combustibles, en los alimentos, etcétera. A ver. Sara, si nos quieres, ahora no se trata simplemente de darnos esa idea. ¿Cómo imaginas que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo en estos temas estoy bastante perdida. Vosotros tenéis una visión de la partida de ajedrez muy global. A mí me da tiempo a ver el peón se mueve, el alfil va para allá o la reina. Algo muy, muy, muy concreto. Yo no sé si voy a responder a tu pregunta. Luego, solamente en cuanto a lo que has dicho, la pregunta concreta, Ángeles, cuando dices ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a reaccionar los medios de comunicación? Pues depende del medio de comunicación que leas y te nutras. Entonces, según va a haber acciones, acción-reacción, pues va a haber reacciones diferentes. Yo un poco por mi intervención, desde un punto de vista de salud, no respondo a tu pregunta, pero creo que atendiendo a los valores aprendo mucho con vosotros, con vosotras, y entonces me parece que pasar a las siguientes pantallas y yo me aferro a cosas muy concretas, los verdaderos positivos que llamamos en salud. Entonces, hemos pasado muchas pantallas, esto casi a modo de paréntesis, si me permitís. Hemos pasado muchas pantallas dando por asumidas que, hay, por ejemplo, el bombardeo, o lo que se respetaba antes en guerras, pues los bombardeos, no se bombardeaba hospitales, no se bombardeaba centros sanitarios, no se bombardeaban ambulancias. Sí, ya se bombardean todo esto y no pasa nada. No se términos de salud pública, no se bombardean acuíferos, no, pues ahora sí, la salud pública se pulveriza. Entonces, en términos de vacunas, en términos de agua, etcétera. Entonces, toda esa pantalla también la hemos asumido el genocidio, entonces ese valor ya está, venga, tragado, hola, un sapo que nos hemos tragado, seguimos. Por ejemplo, perspectiva de género. Todo lo que habéis hablado antes, en cuanto a los valores, yo creo que es muy importante no perder la perspectiva de género, porque los valores que unen a todos los islamófobos, una de las cosas que enarbolan es, claro, fíjate cómo tratan a las mujeres. Entonces, de esa perspectiva de género es esencial. Entonces, es la parte por el todo. Yo no romantizo, como decía también Jorge Ramos muy bien, que romantizábamos, ¿no?, con todo, según qué cosas, pero tampoco denosto. Entonces, es todo terrible porque mis valores son los buenos, porque fíjate, la mujer, sí, pero es que a la mujer no se la tapa, pero tampoco se la mata. Porque aquí, en Europa, en España, ¿cuántas muertes de mujeres tenemos? Si eso fuera terrorismo, nos tiraríamos de los pelos y seguro que otras estrategias estarían en funcionamiento. Sin embargo, las mujeres no sé cuántas hay, ¿no? Ya llevamos no sé cuántas en estos 8 meses. Simplemente esos dos, para mí, valor de la salud pública. Seguimos hablando de Palestina, seguimos hablando de la pulverización de instituciones sanitarias, atención sanitaria y salud pública, y la perspectiva de género. ¿Y cuál es mi acción más pequeña? Empiezo y me he ido hacia lo que has dicho tú, Ángeles, que me parece esencial, lo de socializar y hacerlo extensivo, y sobre todo a quién. Mi población diana, que decimos en salud, son los alumnos. ¿Qué pasa? No están motivados. Esto les es tangencial. Ni siquiera en la asignatura que la tienen en primero de salud pública, pues tampoco extrapolan. O sea, ¿qué relevancia tiene lo que estoy viendo en Asia cercana, ¿no? Que no sé cómo lo has llamado, perdona, que lo tengo ahí. He puesto las... Asia Occidental. Asia Occidental. Ajá. Pero, claro, mis valores de salud pública, esto no se puede permitir. Bueno, pues no les es totalmente ajeno. Entonces, mi objetivo cercano es mantener estos valores y transmitirlos a los alumnos para que tengan criterio y no se dejen llevar por esas cacerías que ha dicho Joan Pich muy bien, tengan criterio y decir, no, es que aunque vengan no se puede hablar de invasión. O sea, unos... menores te invaden un territorio, se denomina así. Entonces, para que tengan ese criterio y que puedan en un futuro, el objetivo no es a corto plazo, desde luego es a medio plazo, pero me he reflexionado mucho sobre todo qué voy a hacer este año y va a ser esto, o sea, focalizarme en los alumnos y tratar de sembrarles la semilla, porque no pueden vivir de forma y que esto sea tangencial. Todo es política. Claro que es politizar la atención sanitaria. Es que todo es, claro que sí.
Bueno, pues nada más, Bueno. permitidme y gracias por este Sí, no, paréntesis. Sara, no, estupendo. Lo que pasa es que has abierto como la caja de Pandora, porque realmente deberíamos de tener un conversatorio para decir, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Frente a todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así que ya te has como trasladado al futuro, ¿no? Estás haciendo como ese traslado al futuro. Pero bueno, lo dejamos ahí porque yo creo que es muy importante. Creo que en este conversatorio no vamos a tirar por ahí, pero realmente Sara lo que ha hecho es decirnos, bueno, ojo, que tenemos que hablar de qué es lo que vamos a hacer. Y está muy bien, ¿no? Pero para hacer el cierre de este conversatorio, yo os pediría a los que queráis intervenir el que, bueno, pensemos en si la estrategia va a seguir siendo la misma, que es los medios de comunicación van a desviar el foco hacia problemas, entre comillas, nacionales, dándonos la imagen de que estos problemas nacionales no tienen nada que ver con lo que está pasando fuera, ¿no? Y mantenernos, digamos, entretenidos. Y por otro lado, también hay un riesgo que por parte de las organizaciones, de las ONGs, de quien se moviliza, que es hasta ahora el papel que han cumplido, y esto no lo digo yo, lo decía Busita, estas organizaciones, desde Amnistía Internacional hasta Médicos Sin Fronteras, cualquiera de ellos, han tenido ese papel muy complementario a el colonialismo, ¿no? Y él decía, cumplieron el mismo papel que el colonialismo, para el colonialismo que la Iglesia en el siglo XVIII. Esto va a seguir siendo así, es decir, nos van a intentar orientar hacia nuestro trabajo asistencialista, de ver cómo podemos seguir cumpliendo ese papel, ¿no?, de ayuda para tener nuestras conciencias tranquilas. Entonces, si esa va a ser la línea que va a seguir este país, ¿cómo imaginamos que podemos un poco reaccionar frente a ello, ¿no? O cuáles serían los temas para el siguiente, para no liarnos más, cuáles serían los temas para el siguiente conversatorio en esta línea? Guillermo, no, Dani. ¿Yo? Sí. Vale, a propósito de esto último que decías, porque me estaba recordando al parrafito del borrador del manifiesto que habla del mínimo vital, máximo mortal y cómo funciona eso. Yo estoy tan de acuerdo con Abusita que le pediría matrimonio político con esos, y está siendo absolutamente impío con eso, pero tiene toda la razón del mundo. Es lo que decía Marx de la máquina de hilar y el negro, que en determinadas condiciones no me acuerdo cómo es la cita exacta, son mercancía. Es fetichización de la mercancía, y un niño gazatí es mercancía para nosotros. Con eso me parece ingrediente fundamental para responder a la pregunta que decías de los medios, que no me voy por la tangente, que estoy pensando en eso. Ya hemos aprendido, por si no lo sabíamos, que hay un pendulito que asume perfectamente como herramienta política el mostrar indignación. Ayer son los gobiernos de Italia, Alemania, Reino Unido, no me acuerdo, o Francia, no me acuerdo quién más, que dicen que sacan no sé si lo habéis visto, el comunicado que le echa mucho la bronca a Israel por Jerusalén, por los asentamientos en la cinta de separación de Jerusalén. Bueno, pues muy bien. Que pues aquí somos líderes en eso, entonces eso no hay ningún problema. Todo eso va dentro del saco de un movimiento mucho más sólido, que es el de la totalización de ese discurso de guerra, que va a ser bien fácil. Y eso se acompaña de todo lo demás. Por lo tanto, creo que no es ninguna majadería pensar que el escenario es el peor posible en términos de producción de discursos al que nos vamos a enfrentar. Yo creo que el activo que tenemos con eso es que llevamos 3 años, desde el minuto 1, produciendo una serie de argumentos que ahora mismo todos se prueban y se superan, ¿no? Entonces... Muy bien. A ver, un recorrido rápido, Guillermo y Joan. Vale, yo para acabar diría que cuando he estado viviendo en el extranjero, una de las cosas que me ha sorprendido, que he estado en varios países, es lo poco que se habla del extranjero desde España. Lo absolutamente lejano que está todo el sistema mundial dentro de España.
cuando realmente explica exactamente cada una de las particularidades locales, ¿no? Todo lo que ha pasado este verano está absolutamente ligado con todo lo que hemos estado hablando directamente. Vaya Espera, por Guillermo, Dios. perdóname que te interrumpa, es que España está acostumbrada a hacer la guerra contra España. Sí, o los Pirineos son muy altos o lo que sea, me da igual. No, la cuestión es que todo lo que ha pasado este verano de Ceuta, lo que ha pasado de la inmigración, cada una de las cosas, incluso lo del Mundial y lo del eclipse, está absolutamente, como decía Ángeles, diseñado para silenciar y para fragmentar el tiempo, que algún día tendremos que hablar del tiempo. Pero vamos, ¿cómo va a aterrizar todo esto en España y en el sistema? Pues es para seguir concluyendo con lo que hemos estado hablando. La solución real o la probabilidad más alta de cómo se va a dirimir todo esto es lo que acaba de decir Dani, ¿no? Mínimo vital, máximo mortal. O sea, se está militarizando las economías, están dirigiendo una economía de guerra en Europa y es una batalla de clases. O sea, es la sociedad, lo que hablábamos antes de los pueblos, los que van a tener que poner los cuerpos, como decía también Dani, están los niños que están en el Congo poniendo el cuerpo para nuestros teléfonos de móviles, pues ahora son los niños palestinos los que ponen el cuerpo para la tecnología militar y generar ese aumento de los beneficios económicos. Entonces, hacia ahí es donde vamos, porque además todas las señales están hacia ahí, ¿no? ¿Qué significa eso para nosotros? Pues todos los problemas que estamos viendo actualmente son consecuencia de ese contexto global, ¿no? El problema de la activación de la propaganda, geoestratégico en los estrechos de Gibraltar, vaya por Dios, un estrecho, ¿cómo es que se pone de noticia, ¿no? La islamofobia, el adoctrinamiento y la neutralidad en la educación, la nueva operación Gladius que está en marcha con las escuadras fascistas, ¿no? Todo eso tiene que ver con llegar a ese punto de una guerra de clases para el sistema económico. ¿Y qué es lo que pasa? Que es una guerra que está perdida, porque Estados Unidos el poder de Estados Unidos se basa en el petrodólar, que ya lo ha perdido, en la fuerza de su ejército, que vemos cómo vuelve el portaaviones nuclear Abraham Lincoln con el rabo entre las piernas, ¿no? Y el dominio del relato cultural, que lo está perdiendo y lo ha perdido y cada vez más lo gana China. Con lo cual es una potencia, como hemos dicho, decadente, que va a perder esa batalla, la va a perder. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en esa batalla vamos todos nosotros, ¿no? Y se está reduciendo pues, el problema de la vivienda, la educación, la sanidad, todo lo que ha comentado ahora Sara, tiene que ver con esa transformación hacia una economía de guerra que vamos a perder, ya de antemano está perdida, ¿no? Entonces, es nuestra responsabilidad política actuar frente a eso, verlo claramente, enlazar lo macro con lo micro, porque es evidente que está enlazado, ¿no? Y ver que hay un fallo multiorgánico de Occidente que muere, que está la crisis climática, la crisis de la vivienda, la crisis de los derechos, el genocidio como normalización y la criminalidad contra la inmigración como síntomas de ese fallo multiorgánico de Occidente, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad es no solo hacer frente al silencio, porque no vale solo con eso, sino empezar a pensar que hemos de cambiar nuestras formas de vida, porque nuestras formas de vida están basadas directamente en ese sistema, ¿no? Entonces hay que ir más allá. Bueno, gracias, Guillermo. Nos quedamos con ese fallo multiorgánico y vamos a ver para el siguiente post qué hacer, ¿no? Que esa es la clásica pregunta. Y acabamos contigo, Joan. Sí, nada, suscribiría a todo lo que acaba de decir Guillermo, que me ha parecido muy acertado. Y además añadiría, entre todos estos síntomas que creo que no lo has mencionado, el tema de la criminalización de la protesta, que cada vez lo estamos viendo más en España, cómo se ha aumentado todos los recursos destinados a la policía y el número de multas por la ley Mordaza, que en los movimientos sociales lo estamos viendo mucho y cada vez estamos más afectados por esto.
Y justo lo de enlazar lo micro con lo macro, no puedo evitar pensar, bueno, esto igual solo lo sabemos los que estamos en Valencia, pero el gobierno, ahora en agosto, justo el gobierno de PP y Vox ha aprovechado para hacer una reforma a la ley educativa, ¿no? Y con esto están intentando garantizar lo que dicen la neutralidad ideológica de los contenidos que emiten los profesores, y además han aprovechado para suprimir los menús halals en los colegios. Que dirás, bueno, ¿a quién puede molestar esta medida, ¿no? Solo lo han hecho por antagonizar simplemente y ya está. Y creo que esto es un poco ya muy relevante de diagnosticar lo que vamos a ir viendo en el Estado y de cómo básicamente va a aumentar, también relacionado con la criminalización de la protesta, ¿no? El tema de la neutralidad ideológica y que nos van a querer poner el bozal para lo que viene, ¿no? La economía de guerra que nos llevará, como ha dicho Guillermo, a una batalla de clases, y que con esto pondrán el cuerpo los niños gazatíes, pero también lo pondremos nosotros, ¿no? Con el recorte de derechos sociales, laborales y todo lo que está por venir, que parece bastante negro, la verdad. Gracias, Joan. Un cierre yo creo que excelente, porque es el paso, el pie que nos va a dar para la siguiente conversación, que es imperativa, que es necesaria, y es cuál es ese panorama que se presenta en nuestro país y qué podemos hacer, qué vamos a hacer desde nuestro lugar de trabajo. Y vamos a cerrar, por tanto, aquí. Gracias a todos por estar, no os desconectéis, simplemente vamos a detener